Strachi pregunta hoy con el infectólogo Néstor Sosa, exdirector del Gorgas y además director de enfermedades infecciosas de la Universidad de Nuevo México. Bienvenido, doctor. Doctor, en la primera fase llegarán 40.000 vacunas. ¿Usted es partidario de que se vacune a 20.000 personas asegurándose su segunda dosis o a las 40.000 que deberían entonces esperar a que llegue la segunda remesa para segunda dosis? Sí, esa es una muy buena pregunta porque lógicamente cuando uno está en medio de una epidemia o de una pandemia, uno quisiera vacunar a la mayor cantidad de personas. El problema es que realmente los estudios que se hicieron con las vacunas se hicieron con 2 dosis, no con una dosis. El tiempo que hubo entre una dosis y otra no permitió realmente evaluar la eficacia, especialmente a largo plazo de la vacuna, porque obviamente la persona se le ponía una vacuna, sí, había un periodo entre una vacuna y otra de unas cuantas semanas, pero enseguida se le ponía la segunda y la mayoría del seguimiento de la observación, que fueron 2 meses, en algunos casos un poco más en algunos pacientes, fue después de la segunda dosis. Entonces, como no tenemos suficiente evidencia de que una sola dosis sea protectora, yo, en mi opinión, y he escuchado a muchos otros expertos en diferentes países del mundo, recomiendan no alterar ese esquema y usar las 2 dosis en lugar de uno, porque así uno garantiza que vacunas bien, que inmunizas bien a las personas, así sea la mitad de las personas, porque es un poco un riesgo hacer algo que no está basado en la evidencia, aparte de que si uno empieza a improvisar o a cambiar lo que son las instrucciones de las entidades regulatorias, también se pierde un poco la confianza del público. Ya las personas de por sí están nerviosos que la vacuna salió muy rápido, que esto y que lo otro, entonces yo creo que es mejor hacer las cosas según dice el estudio, como se supo, como se tiene la mejor evidencia. Doctor, en el mundo ya hay 17, 18 millones de personas vacunadas. En Estados Unidos ya hay 4 millones de estas 18 son en Estados Unidos con la vacuna Pfizer. Usted es una de esas personas que de hecho mañana tiene su segunda dosis. ¿Cómo le ha ido, doctor? Sí. Bueno, la verdad que la primera dosis no sentí casi nada. O sea, al día siguiente de la vacuna tenía un poquito de dolor en el brazo, como si me hubiera dado un golpe en el brazo, pero yo salí a hacer ejercicio, fui a trabajar, no tuve ningún otro síntoma. En ese sentido fui bastante afortunado. Sé que la segunda dosis es un poquito más, hay más reactogenicidad, que es que el organismo obviamente ya reconoce la proteína del virus y entonces la reacción es un poco más fuerte y me refiero a más dolor en el brazo, quizás un poquito de fiebrecita de bajo grado, quizás un poco de malestar o dolores corporales. Eso es lo que se espera. Los síntomas que detalla son los típicos de todas las vacunas, en realidad, o de casi todas las vacunas que nos ponemos en cualquier momento de la vida. Pero ¿qué efectos adversos graves se han documentado? ¿No usted, en general? Sí, la verdad es que, mira, esta vacuna se ha estudiado ya entre la de Moderna y Pfizer, que son muy similares, se ha estudiado en más de 60.000 personas, más todos los millones de personas que se han vacunado fuera de los estudios de investigación. Quizás lo único que ha llamado la atención, porque no se vio en los estudios de los miles de personas, o no se vio con frecuencia, son reacciones alérgicas. Han habido 21 reacciones alérgicas en los primeros 8 millones de vacunados, así que saquen la cifra, realmente es un evento muy raro, 21 de 8 millones, pero sí se han visto reacciones alérgicas y obviamente reacciones alérgicas, algunas que han motivado dejar al paciente o a la persona en tratamiento unas horas en el hospital. Y se ha visto con mayor frecuencia en personas que tienen alergias preexistentes, o sea, alergias bastante severas preexistentes, pero como digo, han sido eventos manejables. Quizás la lección aprendida de estas reacciones alérgicas es que cuando uno monte el centro de vacunación tiene que tener un área con el tratamiento para la reacción alérgica, con epinefrina, con antihistamínicos, y especialmente pedirle a la persona que se pone la vacuna que no se vaya de una vez a la casa, sino que se pone la vacuna y se esperan unos 15 o 20 minutos, porque estas reacciones ocurren de una vez. Las reacciones que hemos visto, en mi hospital ha habido solamente una persona, fue que se le hincharon los labios un poco y le empezó un poco de picazón, inmediatamente le iniciaron tratamiento, y de hecho, por precaución, era una enfermera, la dejaron hospitalizada en observación unas 8 horas, así que al día siguiente ella se sentía perfecto y se le dio salida, pero sí, eso es importante, que se han visto estas reacciones alérgicas. La verdad que el resto de los eventos adversos que se observaron se vieron igual en el brazo placebo o casi igual en el brazo placebo y la vacuna, es decir, que eran eventos fortuitos.
Si, por ejemplo, tú tienes 80 años y sufres del corazón, te ponen la vacuna y una semana después te da un infarto, es muy difícil saber si fue la vacuna o fue realmente que te iba a dar un infarto porque tienes la edad y sufres del corazón. Eso ocurrió y ocurrió tanto en el brazo de vacuna como en el brazo placebo, y es algo normal que se observa en todos los estudios. Cuando tú metes 40.000, 30.000, 50.000 personas en un estudio, ocurren eventos que iban a ocurrir de todas maneras. Doctor, ¿qué podemos esperar desde que lleguen las vacunas? Entiendo que ustedes tienen expectativas por fases. O sea, lo primero entiendo que es la mortalidad, reducir la mortalidad. ¿Nos puede ampliar un poquito en esto, por favor? Sí, correcto. Lo primero que uno hace es ponerle la vacuna a las personas que están más en riesgo, los trabajadores de la salud, pero también a las personas de edad avanzada, porque, por ejemplo, las personas arriba de 80 años en algunos estudios tienen una mortalidad del 25% si les da COVID. O sea, uno de cada 4 personas mayores se puede progresar y morir. Entonces, el primer impacto va a ser bajar la mortalidad porque se le va a poner a gente que tiene mucho riesgo de morir. Y luego entonces uno va bajando en edades y vacunando primero a personas con comorbilidades, es decir, con enfermedades serias, como falla cardíaca, enfermedades pulmonar obstructiva crónica, falla renal, diabetes, y luego y con eso obviamente vas a empezar a bajar también las hospitalizaciones, porque baja la mortalidad, bajan las hospitalizaciones, y al final la última etapa es vacunar a todo el mundo para entonces lograr la inmunidad de rebaño y poder entonces impactar de manera significativa ya el número total de casos, no solo la mortalidad y las hospitalizaciones. Entonces así es como se visualiza. Uno primero trata de salvar vidas, luego tratas de evitar hospitalizaciones que son realmente causan sufrimiento, y por último, cuando logres un porcentaje alto, algunos expertos dicen 70%, 80% de la población, vas a tener entonces el control de la epidemia en el país. Pero entonces la capacidad hospitalaria aumentaría como en la segunda fase, no en la primera. Sí, probablemente en la segunda fase se vería. Cuando tú has vacunado solo un porcentaje pequeño de personas, no vas a ver un impacto. Obviamente, la vacuna va acompañada de medidas no farmacológicas, es decir, el que se empieza a poner la vacuna no quiere decir que ya todo el mundo está a salvo. Al contrario, ese es el momento para entonces mantener ciertas medidas, la mascarilla, el distanciamiento, la careta, el lavarse las manos, el evitar aglomeraciones, todo lo que hemos estado repitiendo. Y lo bueno es que el efecto de la vacuna en la población se va a sumar a los efectos preventivos, es decir, a los efectos de prevención epidemiológica. Y también en Panamá hay un porcentaje importante de personas que le ha dado. De hecho, el Gorgas está haciendo un estudio para ver el porcentaje. Y entonces, tanto el porcentaje de gente que está inmune por la enfermedad natural, el porcentaje de personas vacunadas que va a ir en aumento progresivamente, se avanza en las etapas, más las medidas epidemiológicas, todos esos 3 factores se van a sumar para dar entonces una protección, y entonces veremos cómo la curva cae, y no solo cae y sube y baja, que es lo que ha pasado, sino que cae y cae de manera sostenida porque cada vez más gente va a estar protegida por la vacuna. Vamos a un cambio comercial, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el infectólogo Néstor Sosa. Vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el infectólogo Néstor Sosa. Doctor, ¿ya tenemos idea, duración y eficacia de alguna de las vacunas? Sí, los estudios, hay un estudio de estas vacunas de mRNA que demostró duración de los anticuerpos hasta por 4 meses. Y no es que en 4 meses se acababan, sino que ellos demostraron que la curva estaba bastante estable 4 meses después de la vacunación. Esos son los primeros pacientes que se pusieron la vacuna en los estudios fase 1 y fase 2. Y si tú ves, digamos, la trayectoria, te dice que esa protección va a durar por varios meses, ¿no? Probablemente 1 año o 9 meses. Obviamente nadie tiene ese tiempo de haberse vacunado y estar bajo un estudio, así que no tenemos la certeza, pero sí, si uno sigue la trayectoria de las curvas de anticuerpos, la protección parece que va a durar más de lo que inicialmente se pensó. Con la enfermedad ya tenemos datos robustos de duración arriba de 8 meses en muchos pacientes, 80-90% de los pacientes, así que si la vacuna se comporta incluso mejor que la infección natural, pues vamos a tener protección lo suficiente, pienso yo, para lograr romper el ciclo de transmisión y poder salir de esta pandemia, obviamente hacia finales del año, principios del otro año, que es cuando se va a lograr los 3 factores que yo explicaba anteriormente, ¿no? Doctor, ya sabemos que habría que vacunar a las personas que ya les dio la enfermedad, y a los que la tienen en el momento, ¿se vacunan o no se vacunan? Sí,
Y eso es una muy buena pregunta. Las personas que ya le dio, obviamente, como dije, tienen cierta protección y no deben ser una prioridad. Es decir, si yo tengo dos personas, una persona que le dio y tiene anticuerpos o ya se recuperó y otra persona que no le ha dado, yo prefiero dársela a la que no le ha dado para conferirle alguna protección, pero es bueno y los expertos recomiendan que se le ponga una vacuna digamos, como una especie de, o sea, le pongan las vacunas como refuerzo a la persona que ya le dio en las etapas más avanzadas, porque obviamente eso le va a servir como una especie de estimulación del sistema inmune para que la protección se le haga más duradera, pero como dije, no son la primera prioridad. Si una persona, por ejemplo, ya ha pasado que la persona sin saber se pone la vacuna y al día siguiente le diagnostican la enfermedad. Obviamente la vacuna demora un tiempo, digamos la de Moderna se pone en un periodo de un mes, o sea, 28 días de separación, o sea que para tener la completa protección hace falta más de un mes para estar completamente inmune o inmune por efecto de la vacuna. Así que es posible, si yo me expongo hoy, por ejemplo, al virus y no estoy protegido y me voy a vacunar mañana y me da en una semana, obviamente la vacuna no le di tiempo a la vacuna a protegerme y eso puede ocurrir, pero no pasa nada. O sea, ya tenemos experiencia de personas que sin querer han sido contagiados días antes o días después de haber recibido la vacuna y les da la enfermedad y no pasa nada. La vacuna igual les va a producir una respuesta inmune y hasta el virus también le va a dar una respuesta inmune. Así que esa persona debe estar igualmente protegida al final de su ciclo de vacunación con 2 dosis. Doctor, ya sabemos que la persona que no se pone la segunda dosis no queda protegida al 90 y pico % de eficacia de la vacuna. Pero ¿qué pasa si la segunda dosis no se pone exactamente el tiempo después que indica la casa farmacéutica, si 21 o 28, por ejemplo? Si el día 21 o 28, en caso de Moderna, cae domingo, o la remesa no llegó, o si es Día de Mujeres, por ejemplo. Sí, la verdad que sí. Eso va a pasar, invariablemente va a pasar en la vida real, porque obviamente es muy difícil vacunar a miles, en el caso de Panamá, varios millones de personas, en el día exacto que le toca pueden haber contratiempos de todo tipo. Yo creo que no pasa nada, es decir, no se ha estudiado formalmente. En los estudios de investigación había una especie de colchoncito, uno se podía vacunar el día 21 más o menos, varios días, o sea que eso sí se sabe, pero si una persona se atrasa una semana y media, 2 semanas, yo realmente no creo que pase nada. Yo lo que digo, el sistema inmunológico no es que tiene un reloj o un calendario que te dice, bueno, si no te vacunas el lunes ya no te sirve la vacuna. Obviamente eso no es así, hay un rango de protección. Uno no recomienda que la persona no venga a la segunda vacunación, pero si por una cuestión de fuerza mayor hay que atrasar la vacuna unos días, incluso yo me atrevería a decir unas cuantas semanas, probablemente no hay un efecto biológico significativo. Es decir, la vacuna te va a producir el reforzamiento, esa segunda dosis te va a hacer el efecto, aunque no sea en el día exacto que estaba programado. Ahora, con esto no quiero decir que yo recomiendo a la gente que vayan cualquier día. Es bueno que vayan el día que les toca, precisamente para tener un orden en la vacunación, para que el sistema pueda calcular el número de dosis. Por acuérdense que en Panamá van a ir llegando unas dosis y se van a planificar vacunaciones específicas para grupos. Entonces, si tú eres del grupo 1 y no te vas a vacunar en el grupo 1, a lo mejor ya en el grupo 2 no está la misma vacuna. Empezaron con la de Pfizer, siguieron con la de AstraZeneca o con la de Janssen. Entonces, sería un desorden si ocurre eso, y obviamente no se recomienda estar cruzando de vacunas. O sea, Sí, eso lo decía justamente la OMS el jueves, ¿no? Que no se debería poner la segunda dosis de otra marca. Exacto, porque no hay evidencia. No es que no va a funcionar, pero no hay evidencia, no se ha estudiado, entonces uno debe ir con el orden que debe ir en este proceso, ¿no? Doctor, en la primera fase están los policías. ¿Deberían vacunarse todos los policías, inclusive los que trabajan en oficina, que tienen 30 años, no tienen discapacidades ni comorbilidades, o no? Sí, yo pienso que no, o sea, esa es mi opinión personal, obviamente, y yo he visto los planes de vacunación de muchos países, he estudiado lo que están haciendo y varía. Hay lugares donde han puesto los policías y los maestros muy temprano, otros un poco más tarde. Es un debate, no hay digamos, una verdad absoluta, pero la verdad que yo creo más en la parte del efecto sobre la salud. Entonces, para mí la prioridad número 1 son las personas mayores, las personas, digamos, mayores de 80 años que viven en asilos, las personas mayores de 80 años con enfermedades. Después serían las personas de mayores de 70 que tienen también enfermedades serias, y así uno va bajando tanto en la edad como en
en la severidad que puede tener la enfermedad si te da, o sea, el riesgo de morir y de hospitalizarte si te da el COVID-19. Lógicamente, el contraargumento es esto de la seguridad nacional, el funcionamiento de las escuelas. Entonces, sí, yo entiendo el argumento y es válido el argumento de que tú no debes dejar, por ejemplo, a las policías, a la gente de SINAPROC, igual como no dejan a los trabajadores de la salud de último, porque son personas que sostienen ciertas actividades que son esenciales, por ejemplo, para el orden público, para mantener cierta, digamos, capacidad de respuesta si hay un desastre natural. Entonces, lógicamente, esas personas no deben ir de último, pero como en su mayoría son jóvenes y el riesgo de que fallezcan es bajo, yo no los pondría del primer grupo, yo los pondría en el segundo grupo, en el tercer grupo, dependiendo de la cantidad de vacunas que tú tengas. Si por ejemplo, yo tengo que decidir, yo diría primero las personas mayores de 80 años, esos médicos y enfermeras y el camillero y el técnico de radiología y el técnico de laboratorio, todos los profesionales de salud que están enfrente al paciente con COVID todos los días, esas personas tienen, aunque no tengan riesgo alto de morir, tienen un riesgo muy alto de enfermar. Entonces son para mí los que se deben priorizar y luego uno va bajando en edad y comorbilidades. Y luego ubicas obviamente a los trabajadores importantes, digamos, desde el punto de vista del orden social, como sería la seguridad nacional, los maestros, los profesores, que si uno quiere pensar en abrir las escuelas, etcétera. Doctor, los mayores de 16 años con discapacidad están en la primera fase. ¿Deberían estar todas las discapacidades o solamente las que representan un riesgo a la salud en caso de que dé COVID? Definitivamente solo las que representan un riesgo a la salud. Es decir, una persona que, por ejemplo, tiene un problema ortopédico, una pierna más corta que la otra, por dar un ejemplo, que es una discapacidad y le impide hacer muchas cosas, no justifica el ponerlo de primero en la vacuna. Esas serían, yo pienso, niños, por ejemplo, con parálisis cerebral infantil, personas con problemas pulmonares, de desarrollo cardíacos o pulmonares que no le permiten una vida normal y que les impide el funcionamiento, porque esas personas cuando les da COVID obviamente no tienen la misma defensa, la misma capacidad de enfrentar el virus y esas personas deben colocarse en grupos prioritarios, pero no una persona que tiene un trastorno muy leve de tipo, por ejemplo, para movilización, porque realmente no hay un riesgo grande de esas personas, son como cualquier otra persona en la comunidad. Vamos a un cambio y ya volvemos. Esta es Flor Mizrachi Pregunta, hoy con el infectólogo Néstor Sosa. No se vaya. Ya de vuelta en Flor Mizrachi Pregunta, hoy con el infectólogo Néstor Sosa. Doctor, usted me decía en el bloque anterior que usted después de la primera dosis se fue a caminar, incluso a hacer ejercicios de lo más relajado. ¿Cuál es su opinión de las limitaciones que tenemos en Panamá de no poder ir a hacer ejercicios, no sacar a los niños, no poder ir salir ni a los espacios abiertos a airearse? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué país ha hecho eso, de hecho? Sí, desde el punto de vista epidemiológico no tiene mucho sentido. Digamos que los espacios abiertos obviamente, aunque no tienen un riesgo cero, confieren mucho menor riesgo porque el virus se diluye en el aire que en el aire de espacios abiertos. Además, con el sol, la radiación ultravioleta tiende a inactivar el virus. Aparte de que hay el impacto psicológico o emocional de estar encerrado en una casa por un mes, por mes y medio, el tiempo que sea que duren las restricciones de movilidad. Quizás hay alguna explicación de tipo policíaca, una explicación porque es difícil controlar a las personas en espacios abiertos, pero realmente no hay una justificación completa desde el punto de vista científico, porque obviamente es mucho peor estar trabajando en un casino, por ejemplo, estar en un casino, que es un lugar cerrado, o una oficina, que un parque, donde uno puede sentarse y estar en una distancia prudencial de otras familias o de otros grupos de personas. ¿Cuáles son las fallas para que, teniendo el confinamiento tan estricto que tenemos, seamos el país con más contagios per cápita? Yo creo que por un lado, que a pesar de las restricciones, no hay un cumplimiento 100%, y sabemos que hay gente que se juntan o se reúnen en grupos para hacer fiestas o para hacer reuniones familiares grandes, fuera de su llamada burbuja familiar, y eso conlleva a la transmisión. También es sabido en Panamá, por supuesto que muchos edificios tienen aires acondicionados de estos de ventana, no tienen un recambio de aire, no se usan sistemas de extracción en todos los edificios y eso conlleva también una transmisión. Si tú estás 8 horas o 5 horas en un recinto,
con otras personas, con 50, 100 personas, y hay 2 o 3 personas infectadas que están respirando, comentando, tosiendo, aún con la mascarilla hay un riesgo de contagio. Entonces, el estar en un espacio cerrado, inadecuadamente ventilado, también es un riesgo y es algo que pasa en Panamá. Y quizás el factor social, las personas, por más que tú les ordenes estar en casa, pero si no tienen el recurso económico, tienen que salir a trabajar, se van a reunir para hacer sus negocios, van a vender sus productos. Y entonces todos esos factores, yo creo, han incidido en que en Panamá, y también es un lugar de mucho movimiento de gente, haya sido un centro donde ha habido un enorme número de casos y algo parecido obviamente ha ocurrido también en Perú, en Brasil, o sea, no es solo Panamá. Son doctor, ¿y usted dónde ve más problema, doctor? ¿Usted dónde ve más problema? ¿En el transporte público o en las fiestas? Sí, yo creo que ambas cosas, o sea, no es posible medir una cosa o la otra. Lógicamente el transporte público es algo que ocurre de manera continua y estar en un carro, en un automóvil, por ejemplo, en un bus pirata cerrado, con aire acondicionado por 1 hora, hora y media en el tranque, eso es un riesgo altísimo si tú tienes personas que no viven contigo en el carro. Igual estar en un bus cerrado, te confiere un riesgo y eso incluso se ha estudiado. Hay brotes reportados en China de personas que fueron 1 hora en un bus a una actividad social o religiosa y se infectaron un porcentaje de casi el 30% de la gente que estaba en el bus. O sea que los transportes públicos definitivamente, obviamente en las fiestas hay otros agravantes, la gente está pegada, yo he visto los videos, juntas, están cantando en voz alta, sin mascarilla, tomando licor, así que se le olvida la mascarilla, se le olvida el distanciamiento social y obviamente son también eventos súper diseminadores. Ya como que se abandonó la discusión de la hidroxicloroquina y ahora entramos con la ivermectina. ¿Su opinión de eso? La gente siguió creyendo en ella por meses y meses y han salido ya muchísimos estudios que realmente no demuestran su eficacia y obviamente hay algunos riesgos como con cualquier otro medicamento con el uso de la hidroxicloroquina. La ivermectina, la verdad es que todavía no se han terminado los estudios grandes. Hay unos estudios pequeños que se hicieron en laboratorio que demostraron alguna eficacia. Hay estudios retrospectivos, es decir, estudios de muy buena calidad que no han sido publicados. Muchos están en servidores de estos, pero no han sido publicados en revistas científicas, no han sido evaluados críticamente por los expertos que sugieren algún beneficio, pero faltan todavía estudios que nosotros llamamos aleatorizados, controlados, o sea, estudios de primera calidad que demuestren la eficacia de la ivermectina en esta infección. Así que ninguna de las autoridades regulatorias grandes, o sea, la OMS, la OPS, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Europa o de Estados Unidos han recomendado el uso de la ivermectina de manera rutinaria, obviamente hasta que se tenga la evidencia. Así que yo no lo recomiendo hasta que tengamos algún estudio que realmente demuestre qué hace y qué beneficios, si es que tiene alguno, ofrece. Ya se nos acabó el tiempo, pero quiero hacerle una última pregunta. El plasma convaleciente, en el New England Journal of Medicine se especificó esta semana que el plasma, para que funcione, tiene que tener títulos altos de anticuerpos y aplicarse muy temprano. Aparte de eso, tempranamente solamente pueden ayudar los monoclonales, ¿verdad? Los tratamientos monoclonales. Correcto. ¿Cómo se hizo esto en Estados Unidos? Yo entiendo que los compró el gobierno y se los dio gratis a los hospitales porque son mega caros, ¿no? Lo que ocurrió acá es que el gobierno federal, en su, digamos, desesperación por hacer medidas que controlaran la epidemia, compraron la producción inicial de todas estas compañías que producen los monoclonales y lo han repartido a los hospitales. En mi hospital nosotros tenemos un centro de infusión de monoclonales y básicamente se le da al paciente sin costo. Si el paciente le sale la prueba positiva y califica, hay una lista de requisitos que tiene que tener el paciente y el paciente tiene que consentir también para recibir el medicamento porque es un medicamento que no está completamente aprobado, tiene una aprobación de emergencia. Así que así se está usando en Estados Unidos. El plasma convaleciente, hasta ahora la evidencia era muy débil. Sabíamos por algunos estudios retrospectivos que había que usarlo muy temprano, pero ahora salió, como tú señalabas, un estudio en el New England Journal de Medicina que dándose tempranamente, o sea, menos de 3 días del diagnóstico y usando plasma con altas concentraciones, porque no todas las personas producen altos niveles, así que no todos los donantes tienen altos niveles de anticuerpos neutralizantes. Si tú seleccionas bien el plasma, le haces la prueba de anticuerpos neutralizantes y lo das súper temprano, en este estudio demostró protección, ¿no? Entonces fue positivo el resultado con el plasma convaleciente, pero usado muy temprano. Yo he notado que en muchos países, incluyendo Panamá, se le da a la persona cuando ya está
muy avanzada la enfermedad, es decir, la persona está gravísima en intensivo, lleva 10 días y entonces empiezan a procurar el plasma. Ese no es el momento oportuno, incluso puede ser perjudicial a darlo en un momento tan avanzado, porque el plasma convaleciente tiene anticuerpos, pero también tiene otras sustancias que producen inflamación, que pueden producir, que pueden incluso agravar la enfermedad. Así que si se va a usar, que se use temprano y que se trate de seleccionar el nivel de anticuerpos del donante antes de ponérselo a la persona que está enferma. Esa es la recomendación y creo que faltan todavía más estudios. Es solo un estudio que ha demostrado claramente la eficacia, ¿no? Doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con el infectólogo Néstor Sosa. Que tengan buen día.